Casi todas las marcas y modelos de pianos electrónicos, controladores MIDI y sintetizadores incluyen una misma tecnología en lo concerniente al funcionamiento de las teclas y botones de funciones. Esta tecnología de membrana de caucho simplifica enormemente la construcción de estos dispositivos, pues ahorran muchísima cantidad de piezas mecánicas y por consiguiente el costo de estos se hace muchísimo menor. Desafortunadamente estas membranas tienen una vida útil. Cuando ha pasado un tiempo y de acuerdo al uso, el desgaste hace que comiencen a dejar de desempeñar su tarea principal, que es producir un contacto eléctrico a través de un pad de caucho conductivo, para que cada una de las teclas y botones produzcan un pulso que sirve para indicarle a un controlador la nota que debe generar o la función que debe iniciar. Al levantar la membrana podremos apreciar claramente los pads debajo de cada una de las teclas y botones de función. Al bajar cada uno de ellos sobre el circuito impreso, se debe producir un contacto eléctrico entre las correspondientes pistas impresas. Pero cuando se pierde la conductividad de este, el pulso no se produce y en consecuencia las notas y funciones tampoco. Para restaurar la conductividad de estos pads, normalmente se utiliza la tinta conductiva disponible como solución de plata o de grafito, las cuales se aplican sobre los pads con pincel o esfero, pero esta opción no tiene durabilidad, pues con el uso intenso la capa aplicada se pierde y regresamos al mismo problema. Otra solución muy utilizada es la de pegarle a los pads trozos delgados de lámina de aluminio, pero por el material con que están fabricadas estas membranas, los trozos se desprenden fácilmente y por eso tampoco son una solución viable. Veremos entonces cómo restaurar un módulo de 4 pads con un método diferente y el cual ya hemos probado en varios aparatos. Veamos entonces cómo no hay conductividad en ninguno de ellos. Para el procedimiento, solo necesitaremos una aguja y una tira de cable tipo ribón a la cual le sacaremos las fibras. Lo que haremos con la aguja será enhebrarla con las fibras de alambre, como se haría normalmente con un hilo corriente si fuéramos a pegar un botón. Hecho esto, tomaremos la membrana de manera que sobresalga cada uno de los pads. Tendremos que insertar la aguja exactamente por debajo de cada pad, sin perforar el cono de caucho que es el que presta la función de resorte, para regresar cada tecla a su posición inicial. Solamente haremos 1 o 2 vueltas alrededor de cada uno de los pads y cortando el alambre sobrante lo entorcharemos para que quede asegurado. Concluido el proceso, simplemente probamos y colocamos nuevamente el módulo en su lugar correspondiente.